el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Pablo habla a los pastores de la iglesia en la persona de Timoteo, porque se adapta a los que enseñan la palabra. Cada quien puede ver que un militante tiene que ver de militar o de enredarse. Cada uno debe descubrir qué es lo que lo aparta de Cristo. A veces es hasta la casa. Le lloran a Dios por una casa. Y que dame mi casita, y que quiero mi casita, y que necesito mi casita. Mejor si es cerquita de la iglesia. Y después Dios les da la casita cerquita de la iglesia, pero ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque están cuidando la casita, que nadie les robe, y al final, cuando acuerdan, ya están viejos y no tienen más que la vejez para entregársela a Cristo. Y la vejez es achacosa. ¿Cuántos dicen amén? Poquito, pero ya lo sabrán. La vejez es achacosa. Comienza más o menos a los 50 años, llega la menopausia y ahí van a saber que la vejez es achacosa. Pablo le está advirtiendo a su discípulo. El discípulo era joven. Su madre era cristiana, su abuela era cristiana, su padre no era cristiano, pero el muchacho tenía buen fundamento porque la abuela y la madre le habían enseñado bien. Por eso le dijo, afirmó que ninguno obtiene la victoria hasta el final. Pablo dice en 1 Corintios 9:24, ¿no saben, les dijo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan el premio. Ahora, si alguno se cansa por el conflicto y se sale de la arena a descansar, va a ser condenado, va a ser criticado. Por eso es que el Señor quiere que nosotros luchemos toda la vida. Y en la vida cristiana es así, porque a medida que vamos empezando en años, comienza una frialdad en la vida del porque dejó la persona el primer amor y comienza a enfriarse. Ya no quiere ir a la congregación porque le duele aquí, porque le duele acá, porque le duelen las piernas, y comienza a enfriarse porque en su casa no se alimenta, vive conversando con las amistades viejas, ni siquiera se da cuenta que esas amistades no tienen que darle, no tienen que enseñarles. Entonces, por lo tanto, comienza un enfriamiento en la persona y vive aburrida, no tiene contentamiento, no se le ve una sonrisa en la cara. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos hasta el final, porque el enemigo es intransigente con la vida. Nunca descansa, siempre está tras de uno para ver si uno deja las cosas de Dios. Y aquel que retrocede en medio de una carrera se priva del honor, aunque haya comenzado con valentía. Porque muchos comienzan la fe muy valiente, quieren hacer todo, quieren hacer de todo. Pero sin embargo, como dije antes, van pasando los años y van largando las armas. Y al final terminan sentados en su casa, todos amargados y con la cara agria. El honor es para los que prosiguen la batalla. Prosiguen la batalla sin desertar.
¿Cómo vamos a descubrir si estamos militando o si estamos enredados? Ninguna posesión, propósito o persona debe ser más importante que militar en la vida cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo le hace saber a Timoteo que un verdadero cristiano no puede ni debe permitirse distracciones. Jesús fue claro con aquellos que querían decirle y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué palabras más sabias, qué palabras más interesantes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vas a querer hacer muchas cosas. Vas a querer estar de un lado al otro. Vas a querer entretenerte en burreras, horas de horas en la tele, horas de horas en el celular. Y la advertencia es: tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos siguiendo al pie de la letra lo que Pablo le dijo a Timoteo y lo que Jesús le dijo a sus discípulos que querían seguirlo? ¿O estamos enredados en nuestros compromisos materiales, familiares o personales? Muchas veces nos parecemos a aquellos que querían seguir al Señor Jesús, no a los que lo siguieron, sino a los que querían. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 57. Ahí encontramos a uno que quería seguir a Jesús. Yendo ellos, caminando por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús les advirtió: las zorras, les dijo, tienen guaridas, las zorras tienen madrigueras, y las aves de los cielos también tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar o reclinar la cabeza. Verso 59. Y dijo a otro, el mismo Jesús: sígueme, vos seguime. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre, sepulte a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio o el reino de Dios. Entonces uno dice: pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! ¿No quería Jesús que fuese este hombre a enterrar a su padre? No era eso lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo: deja primero que mi padre se muera. Cuando mi padre se muera, cuando él ya no está aquí, entonces te voy a seguir. Verso 61. Y a otro, son tres tipos de personas. A otro que le dijo: te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es capaz, es competente para el reino de Dios. ¿En qué te enredas vos? ¿En la pérdida de tus posesiones? ¿En tus responsabilidades sociales? ¿Tus afectos? El Señor Jesús fue claro, y el apóstol Pablo también. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nadie es soldado tampoco a sus propias expensas. Por eso el soldado no está preocupado qué va a vestir, porque ahí en el cuartel le van a dar uniforme. No está preocupado qué comerá,
porque ahí en el cuartel le van a dar comida. Entonces, el que se alista para ser un soldado está confiado que alguien le suplirá sus gastos diarios. Jesús tiene lo necesario para darnos de comer, para darnos de vestir, porque está escrito que Él es nuestro proveedor. Tenemos que ser diligentes en todo proyecto de la vida. Tenemos que esforzarnos para ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores empresarios. Pero esto se puede convertir en el centro de nuestra vida. Y el centro de tu vida siempre tiene que ser la causa de Cristo. Todo lo demás lo puedes hacer, pero nunca olvides que el centro de tu vida tiene que ser Jesús. Fíjese que cuando una mujer se embaraza y ama a su bebé, el centro de su vida, ¿dónde está? En el bebé. Se cuida, toma vitaminas, comienza a comprar poco a poco lo que va a necesitar el bebé. Y durante 9 meses esa mamá está pendiente de lo que pasa en el vientre de ella. Y todos los cercanos también. Todos tienen sus planes, sus sentimientos alrededor del que viene. Si tendrá que comer, si tendrá cómo dormir, si tiene ya el médico hablado para el parto. Del mismo modo, el que milita en la causa de Cristo, así como la embarazada, no mira, no piensa en los negocios de esta vida, está lenta, se vuelve pesada, tiene cuidados especiales porque todo gira en torno a ella y a su bebé. ¿Y qué son los negocios de la vida? En primer lugar, no son pecados. Son las cosas que Dios te ha dado para que las disfrutes, porque Él ha provisto y podemos disfrutar, podemos gozarnos con todo lo que Él nos da, pero el peligro es que todo esto te enrede y que todas tus energías estén puestas en lo que Él te da. Y si esto te ha pasado, te has enredado en los negocios de la vida y has dejado de militar, debes alertarte, porque no se puede vivir militando una causa y estar enredado a la vez. Nunca la militancia fue expresada como una opción para los discípulos del Cristo. Él nunca les preguntó a los que le seguían, a ver, ¿quiénes quieren seguir mi causa? Nunca les dijo, a ver, vengan, vamos a trabajar juntos estos 3 años y los que no quieren no estorben, sino que Él llamó, Él predicó, Él tocó a través del Espíritu a las personas, precisamente para cada persona agarre la causa de Cristo. Porque la militancia es una consecuencia de abrazar la causa de Cristo. Abrazar la causa de Cristo y su propósito. La carga de Dios puesta por el Espíritu te moviliza. Todo lo demás comienza a perder valor. Todo lo demás pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque quieres agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿En qué fila estás? ¿Entre los que militan o entre los que están enredados en los negocios de la vida? Por lo general, los jóvenes se llenan de planes, se llenan de propuestas. Como están llenos de vida,
tienen muchas cosas en su corazón y en su mente, para analizar, para pensar. Y Dios está feliz que la juventud sea así, que tenga por eso es que los jóvenes tienen su propio brío. Pero no le es lícito ni al joven ni al viejo vivir para uno mismo. No te es lícito dedicarte por completo a tus cosas, porque el llamado de Cristo es ahora. Al principio les hice orar por el día que Dios nos regala, porque nosotros amanecemos y podemos darle a Dios gracias por nuestro día, pero no sabemos si ese es el día que nos toca partir. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, alistados en el ejército de Dios, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará para el día de Jesucristo. El llamado por Cristo es con propósito. Cada uno viene con el propósito de Dios debajo del brazo. Y nosotros no vamos a partir de este mundo a menos que renunciemos a Dios sin cumplir nuestro propósito. La Escritura dice, por ejemplo, que Jesús estaba recorriendo el mar de Galilea y encontró un par de hermanos. Estaban tirando las redes y les lanzó su llamado. Les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. El llamado era seguirlo a él, pero no solamente terminó en el llamado, les dio el propósito. Si ustedes me siguen, los voy a hacer pescadores de hombres. Porque el llamado tiene dos partes. Una parte es para seguirlo a él y la otra parte es el propósito, cumplir el propósito por el cual te está llamando. Con Dios siempre hay trabajo. Y a los que hacen bien su trabajo, les da Dios más trabajo. Y hacen bien su trabajo y les sigue aumentando el trabajo. ¿Por qué? Porque son responsables, porque siempre hay que hacer. Y Él trata con las vidas hasta que cada persona se convierta en un ser útil al reino. Es como los empleados. Los empleados buenos reciben más responsabilidades. Primero comienzan con una tarea, son buenos en esa tarea y uno confía en ellos y les da más responsabilidades. Y más responsabilidades. Igual hace el Señor. Él nos llama, somos buenos en algo, porque los talentos vienen de Él. Él nos ha dado nuestros talentos, Él nos ha dado nuestras habilidades, Él nos ha dado los dones, no son nuestros. Y al darnos todas esas cosas, nos está capacitando para que nosotros podamos rendir, seamos mejores para darnos más trabajo. Recuerden que Pedro entró en una gran crisis cuando negó a Jesús. Pero el día que se encontró cara a cara con él, el Señor le preguntó directamente, Pedro, ¿me amas? Pedro le había jurado que lo iba a seguir hasta la muerte. Y luego que lo negó tuvo una crisis interna. Pero en este momento que estaba cara a cara con Jesús y a la pregunta, Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo, sí, Señor. Jesús le dice, si me amas, apacienta mis corderos. No sabemos si Pedro sabía lo que estaba pasando. Y vuelve otra vez con la misma pregunta, pero cara a cara, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Pedro todavía no sabía o no acababa de entender lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, pero por tercera vez le hace la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y así Pedro, todo turbado, le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Podría decirle Pedro: pero ya me preguntaste, Señor, 2 veces y te dije que sí, y vos sabes que estoy siendo sincero, porque tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo la última vez: apacienta mis ovejas. La respuesta del amor humano al amor de Cristo es dedicarnos a las ovejas y a los corderos, a la gente. A vos te dice: si me amas, convertite en pastor de mis ovejas. Pero a mí nadie me ha dado título. ¿Para qué querés título si tenés el oficio? Porque esa elección la hace Dios. Es Él el que te está diciendo que salgas de vos mismo para ocuparte de otros. Siempre hay gente que tiene necesidad. Siempre hay pruebas en la vida, porque con las pruebas nosotros aprendemos para enseñar a otros. Por eso el Señor en esta hora te pregunta: fulano, ¿me amas? Y si vos le contestas: sí, Señor, Él te responde: ocúpate de cuidar a otros. Fulano, ¿me amas? Sí, Señor, cuida a los corderitos. Fulano, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces milita en los negocios de mi Padre. El llamado de Jesús es hasta o hacia la obra. No hay un punto intermedio en el que Él no pueda estacionar y convertirte en un vencedor. Tienes que dejar de ser un calientasillas. Debes de dejar de ser un militante dominguero. Tienes que tener un corazón caliente, porque el que se enreda en los negocios de la vida se convierte solamente en un calientasillas. Está complicado, no tiene tiempo para otro. Toda su agenda está saturada por proyectos, por actividades, por estudios, por planes propios, pero el llamado de Cristo sigue dirigiéndose hacia la obra. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El que se enredó está en peligro de caer, porque tienes los pies enlazados, está enlazado. Y el que está enredado nunca tiene estabilidad, siempre va a andar a tropezones porque tiene los pies atados. Dios quiere darte estabilidad. El que está trabado no puede avanzar, pero el que milita en los negocios del reino está preparado para avanzar, porque es un soldado que Dios mismo ha entrenado por el poder de su Espíritu. ¿En qué fila estás? La militancia es la respuesta del enamorado, porque el que ama siempre está comprometido para el que ama. Ningún sacrificio es demasiado grande. Por eso el hombre que se casa trabaja y trabaja y trabaja. Primero para la mujer, porque la ama. Y después trabaja y trabaja y trabaja para los hijos, porque los ama. Así que para ellos ningún sacrificio es demasiado grande. Igual sucede con las cosas del Señor. El que está enamorado de Dios busca las cosas de Cristo. No le son una carga, porque cuando uno está enamorado todo es más fácil y servir al que uno ama es un gran deleite.
El que milita tiene que estar en los negocios de su Padre. Los negocios del Padre son perdonar, limpiar, salvar, liberar, sanar, restaurar, prosperar, bendecir. Y hasta el día de hoy, Dios no cambió su negocio, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dependía 100% de su Padre. Siempre hizo su voluntad. Jesús salvó a los perdidos porque la salvación es la voluntad del Padre. Perdonó los pecados por la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es perdonar. Liberó a los cautivos porque era la voluntad del Padre. Sanó a los enfermos porque era la voluntad del Padre. Dio de comer a los hambrientos porque esa era la voluntad del Padre. Juan 5:30 dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no estoy buscando mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y muchas veces pensamos que lo que Dios nos da, nadie nos los puede quitar. Pero en realidad, si nosotros miramos la vida, esto no es verdad. Porque el enemigo viene a robarnos la fe, a matarnos en la fe. Y es continuamente su trabajo. A destruirnos la fe y nuestro caminar. Y si no estamos alerta, si no lo resistimos, va a robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Por eso Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es por eso que debes militar, para retener lo que Dios te ha dado. Porque una de las cosas que el diablo va a intentar es arrebatarte la palabra. Recuerden la parábola del sembrador. Vemos que el diablo viene y roba la palabra de los corazones de algunos hombres. O sea que la palabra se está sembrando, la semilla se está sembrando en los corazones, pero de repente la gente cansada comienza a dormirse y el diablo les robó la palabra. Así que en la palabra de Dios encontramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que somos en Él, lo que Él nos ha dado. Debemos retener todo lo que Dios nos ha dado. Su palabra. ¿Qué tenemos que retener? Su palabra, sus promesas, su gozo, su victoria y su paz. El diablo quiere arruinar tu vida. Quiere arruinar tu matrimonio, quiere arruinar tu familia, pero Jesús dijo que había venido para darnos vida y en abundancia. Él vino para salvarnos, Él vino para limpiarnos, Él vino para liberarnos, Él vino para sanarnos, Él vino para restaurarnos, Él vino para bendecirnos y todas estas cosas son el negocio del Padre. Así que tienes una decisión delante de vos. Tienes una decisión. Si estás enfriado, caliéntate de nuevo. Porque el Espíritu de Dios es fuego. Pero no olvides que es fuego consumidor. Es fuego santificador. Es fuego de poder. Así que ve cómo estás caminando. Si sigues militando a pesar de los años, o ya te enredaste en burrera. Ya te enredaste en las cosas del mundo. Ya te entretuviste. Ya no avanzas porque estás enredado.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.